Un nuevo domingo, por la gracia fiel de Dios. Y me alegro de estar una vez aquí, en el privilegio que Dios me da de compartir con ustedes este momento especial dominical. Espero que haya estado bien la semana y que ya estemos pues confiando en que la próxima que el Señor nos dé va a estar mejor. Dios los tenga bendecidos, prosperados, protegidos y bendecidos en todo. Y bueno, pues muchas gracias por conectarse con nosotros o por visitar la página para disfrutar de un momento espiritual, meditando la palabra de Dios. Vamos a orar juntos y vamos a escuchar una alabanza en la pausa y vamos a pensar en la aplicación de este mensaje para nuestra vida. El tema se llama Un lugar santo. Ese es el tema, un lugar santo. Y nos vamos a basar en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 21, leyendo los versículos del 10 al 14. Entonces, le invito, si usted tiene su Biblia por ahí, pues a buscar San Mateo, capítulo 21, del 10 al 14. Ahí vamos a leer esta porción y vamos a meditar sobre el tema de un lugar santo. ¿Lo tiene? Dice así la palabra de Dios. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Ese es nuestro texto para hoy. Vamos a meditar sobre eso. Tal vez lo leemos una vez más, ¿verdad? Por lo menos del 12 al 14. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Oremos a nuestro Padre en el nombre de Jesús, que nos conceda un corazón limpio, una mente dispuesta, oídos atentos, todos reverentes, todos concentrados, sin distracciones, para no interrumpir el momento tan especial en que vamos a oír algo de la palabra de Dios para nuestras vidas. Padre santo y bueno, agradecemos tanto que nos confíes la vida un poco más. Gracias por este día. Hoy qué bueno, Señor, por aquellos que se conectan, porque tal vez no pudieron ir al lugar donde se congregan, por alguna razón poderosa, no están en su lugar, quizás andan de viaje, pero allá quisieron comunicarse y conectarse también.
y te rogamos que tú los alcances con la bendición de tu palabra, así como aquellos que visitan la página después, interesados en oír algo más, para aprender más, para conocerte más, divino Creador nuestro, y para poder oír más las palabras, dulces palabras de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Señor de nuestras vidas. Te damos pues las gracias y a ti nos encomendamos. Rogamos que nos perdones nuestros pecados y nos limpies de toda maldad, para que podamos, Señor, atesorar esta luz que tú nos envías en esta oportunidad. Te adoramos. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, hablemos un poquito de la historia de aquel lugar. Bueno, desde el tiempo en que Moisés anduvo por el desierto con el pueblo de Israel, Dios le dio la ordenanza a Moisés, en el libro de Éxodo está registrado, de levantar un tabernáculo. Para eso pidieron materiales del mismo pueblo, pieles de animales, de ovejas, especialmente, y algunas telas que ellos habían fabricado para poder levantar un tabernáculo, no al antojo, no sin instrucciones específicas, y no solamente con instrucciones específicas, sino con una visión que Dios le dio a Moisés cuando estaba en el monte Horeb. El Señor le dijo en Éxodo, vas a levantar, capítulo 26 de Éxodo, vas a levantar un tabernáculo, y lo vas a hacer conforme al modelo que se te mostró en el monte. O sea que estando en el monte Horeb, cuando él iba a recibir las tablas de la ley, Dios le mostró a él, o cuando ya se las había dado, Dios le mostró a Moisés una visión celestial en la que él pudo ver un tabernáculo sublime en el cielo, y le dijo, como esto lo vas a hacer, claro, con los materiales de la tierra. Y no solamente eso, sino que le habló de la forma que tenía que tener, las medidas que tenía que tener, los materiales que tenía que usar para su elaboración, la distribución de los espacios, el contenido de cada espacio y el propósito que iba a tener ese tabernáculo. Ese tabernáculo sería el lugar de comunión con Dios, donde el pueblo se podía expresar a través de Moisés delante de Dios, y donde Dios se manifestaría a su pueblo desde que estaba en el desierto. Ese sería llamado el tabernáculo de comunión o de reunión. Y podríamos, como para contextualizarlo un poquito a nuestro tiempo, podríamos decir que era como un templo móvil durante todo el peregrinaje del desierto. Incluso cuando entraron en la tierra de Canaán, todavía llevaban el tabernáculo. Ahí lo armaron algunas veces. Pero llegó un tiempo, pasados los años, pasados los siglos incluso, que en el tiempo del rey David, Dios le mostró a David, después de una situación un poquito dramática, Dios le mostró a David un lugar en la propiedad de un hombre llamado Arauna. Eso dice uno de los libros, otro dice Ornán. Es posible que uno sea en hebreo, otro sea en arameo, pero ese era el hombre, un hombre temeroso de Dios que tenía una propiedad en un lugar que se llamaba Jebús en ese tiempo. Y Dios le mostró ahí a David y le dijo, en este lugar me vas a levantar un altar. Y entonces, pues no fue David el que lo hizo, sino fue Salomón el que lo hizo después en ese lugar. Y Dios le dijo a David, este lugar será llamado casa de oración para todos los pueblos. Y cuando, Salomón lo levantó, porque ya hemos hablado de eso, a David no le fue permitido levantarlo en vista de que él había sido un guerrero. Él había participado en muchas guerras. Como son las guerras, él tuvo que matar mucha gente, y entonces sus manos tenían recuerdos de sangre y cosas que no iba a permitir Dios que fueran usadas, a pesar de la buena intención de levantar un templo para él. Pero sí le concedió a David el deseo de su corazón y le dijo, no lo vas a hacer tú. Tu iniciativa estuvo bien, el deseo de tu corazón estuvo muy bien, pero va a ser tu hijo el que lo va a levantar. Y Salomón, pasado el tiempo, lo levantó de una manera primorosa. Claro, yo se lo estoy diciendo a usted de una manera así como fácil, ¿verdad? Pues Salomón lo levantó, pero eso llevó una cantidad de detalles impresionantes. Dice que no se oía martillo,
No se oían ruidos cuando se estaba encajando pieza con pieza de una manera primorosa, única. Y ese templo fue pues costosísimo, fue forrado de oro por todos lados y su contenido fue maravilloso, de tal manera que no solamente por el valor de la inversión, sino especialmente por la intención del corazón, por el amor con el que se estaba haciendo para la gloria del Santísimo. De esa manera Dios se agradó. Y dice la palabra del Señor en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 5, yo se lo estoy parafraseando, que el día que ese templo fue dedicado a Dios por Salomón, dice que de tal manera fue el agrado de Dios por ver aquel esmero, aquel amor, aquel cuidado con que fue hecho ese lugar, pero especialmente los corazones, con la voluntad con que lo hacían, con la voluntad con que ofrendaron y todo lo demás. Dice que de tal manera fue el agrado de Dios que cuando ellos estaban en la celebración de dedicación, tocando las trompetas, diciendo, pero porque nuestro Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia, dice la palabra del Señor que la gloria de Dios llenó ese templo. La Biblia describe, solamente dice una nube, pero no era una nube de agua, no era una nube de humo, sino que era una nube de gloria que llenó esa casa de tal manera que ni los sacerdotes podían permanecer ahí, porque Dios llenó con su gloria aquella casa como diciendo, me agrada, me agrada. Él no estaba viendo la casa, pues Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo, del oro, de la plata, de todo cuanto existe, lo visible y lo invisible. Pero lo que más estaba viendo era lo que ya le dije, el amor con que se había elaborado, la intención que se tenía y la oración que se hizo después para decir, Señor, por favor, cuando estemos en problemas y vengamos y te busquemos, Señor, cuando te desobedezcamos y estemos suplicándote perdón, Señor, aunque no estemos en este lugar, sino en la dirección de este lugar donde estemos, tú, Señor, te recordarás de tu misericordia, nos perdonarás. Y esa fue una oración profética hermosísima que hizo Salomón. Todo eso está en esos libros de Reyes y de Crónicas. Por cosa del tiempo no podemos irnos porque ese ya sería un estudio bíblico que no es malo, al contrario, es una belleza ver todos esos detalles tan primorosos de cómo aquella gente le mostraba de verdad su amor a su Creador en quien creían con todo su corazón. Por cierto, Él es nuestro Creador también, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Nosotros estamos en la dimensión de la historia. Dios es eterno, Dios es eterno. La dimensión de la historia es pequeña para Él y ahí estamos nosotros en el peregrinaje. Pero aquel lugar, mire, cuando aquel lugar fue dedicado, en el segundo libro de Crónicas y capítulo 7, Dios mismo advirtió que ese lugar, siendo tan precioso, si su pueblo desobedecía, si su pueblo olvidaba sus mandamientos, si su pueblo se mundanalizaba, y peor, si se corrompía con idolatrías y con otras cosas, ese templo que era tan bello iba a resultar siendo destruido y será una vergüenza para el pueblo de Israel. Y así ocurrió. Así ocurrió, lamentablemente, porque al paso del tiempo, posiblemente o seguramente más bien no fueron los que dedicaron el templo, los que estuvieron ahí, sino sus hijos, sus nietos, los que no fueron adecuadamente adoctrinados, no fueron adecuadamente educados en el temor de Dios, sino que se descuidaron los padres, como hoy ha ocurrido con todos nosotros. Y nuestros hijos ya son una generación diferente. Algunos por gracia divina, por misericordia, son hijos e hijas o nietos y nietas que honran al Señor y que honran a sus padres. Pero la gran mayoría usted lo puede ver en las noticias de todos los días, lamentablemente. Bueno, pues así ocurrió, como le digo. El templo fue destruido. Y era una codicia para los pueblos, los otros pueblos, pues era unas riquezas tremendas, oro, piedras preciosas, y ellos no miraban el templo ni Dios ni nada, como ocurre hoy con mucha gente, ¿verdad? Que está solamente entregada y consagrada a los asuntos materiales solamente, y Dios no les interesa más que como para lavar la conciencia un ratito a la semana, o como sea. Pues al paso del tiempo se vio aquel recuerdo, se vio aquel descuido, aquello triste de lo que les contaron que había sido y lo que ahora era.
y se intentaba levantar el templo y las guerras y lo volvían a destruir. Entonces, bueno, de eso en las Sagradas Escrituras se puede ver que varias veces se intentó reconstruir ese templo, su altar, el templo y lo demás, y siempre habían enemigos que se oponían y no se lograba, hasta que al final, después de mucho tiempo, se logró levantar el templo, que por cierto era el templo en el que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en la tierra, estaba Herodes el Grande. Él era el que estaba ahí como tetrarca de aquel lugar, y entonces resulta de que él tenía muchos dotes de construcción, de arquitectura, y entonces dedicó mucho a ese templo. No obstante que él era romano, le dedicó a ese templo para hacerle restauraciones y ampliaciones que eran verdaderamente monumentales. A ese templo se refiere cuando dice la palabra del Señor que entró Jesús en el templo de Dios. Pero ese templo que había sido sublime, que había sido un lugar sagrado de oración, cuando nuestro Señor Jesucristo entró en Jerusalén, lo que nosotros le llamamos la entrada triunfal, o lo que se celebra el domingo llamado de Ramos en nuestro ambiente religioso, ese día cuando se conmemora que Jesús entró en el templo montado en un burrito, fue cuando hubieron comentarios de lo que leímos hoy, que dice que la gente preguntaba, ¿quién es este? Y algunos que entendieron algo nada más decían, este es el profeta de Galilea de Nazaret. Él sí, era profeta, era apóstol, era pastor, era rey, es Dios, él era todo, pero muy pocos lo identificaron así. Aún aquel famoso maestro de Israel llamado Nicodemo dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Solamente así lo identificó. Ellos no sabían, tenía que ser por revelación, que se pudiera haber entendido y creído que Él era Dios con nosotros, como decía en la profecía, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Se puede imaginar usted? ¿Se puede imaginar Dios en un cuerpo humano, aquí en la tierra con nosotros? Tiene que haber sido algo verdaderamente maravilloso, pero nuestra carne no lo pudo identificar. En aquel tiempo, si hubiéramos estado viviendo ahí, nos hubiera pasado posiblemente lo mismo. Es ahora, por la misericordia de Dios, por la gracia de Jesucristo y por la inspiración del Espíritu Santo en su palabra, que entendemos lo que entendemos, porque si no, nos hubiéramos confundido igual que aquellos. Pero son verdaderamente motivos de agradecerle al Señor que nos haya permitido vivir en este tiempo y tener todos estos recursos para poder creer en Él, creer su palabra y tener todas estas escenas maravillosas, divinas, en las que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra. Aquel lugar, cuando Él llegó al templo, en esa entrada triunfal, Él se fue directamente hacia el templo. Él no se quedó ahí esperando recibir las alabanzas y las expresiones de la gente. Sí escuchó algo cuando le decían, Hosana, Hosana, que quiere decir, sálvanos Señor, ven y sálvanos. Escuchó algo de eso, pero se fue directamente hacia el templo. ¿Y qué encontró? Dice que lo encontró completamente contaminado. Él ya estaba finalizando su ministerio en la tierra. Ya estaba finalizando, era la última vez que Él estaba en ese lugar y ahí iba a ser Él crucificado. Pero aquel que había sido un lugar de gloria, ahora era un lugar completamente profanado. Aquel lugar que había sido un refugio de los perdidos, que había sido un lugar de consuelo para los tristes, estaba en condiciones físicas buenas, porque como le digo, Herodes lo había restaurado y todo estaba bastante bien, era un lugar admirado. Pero lamentablemente estaba tan profanado, estaba completamente diferente, porque se había vuelto, como el Señor Jesús lo llamó, bueno, en esta oportunidad lo llamó cueva de ladrones. Ustedes lo convirtieron en cueva de ladrones. Porque ahí había comercio, pero había lo que nosotros conocemos ahora, ¿verdad? No había legalidad, no había honradez, no había honestidad, no había sinceridad en el trato, en los negocios, sino que había corrupción completamente, aprovechándose unos de los otros, un regateo terrible, y se había convertido pues en lo que el Señor Jesús le llamó cueva de ladrones. Pero cuando Él llegó
a ese templo, dice que lo primero que hizo fue purificarlo. En primer lugar, Él, con su santidad, llegó a su templo a restablecerlo. Y dice que lo limpió, sacó a toda la gente de ahí, lo volcó y les recordó las palabras de Isaías 56, cuando había dicho, Isaías en el versículo 7 había dicho: esta casa me será llamada casa de oración para todos los pueblos. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dijo, escrito está en Isaías, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y cuando ya había expulsado a todos aquellos, cuando ya había limpiado a todos ellos, dice entonces vinieron cojos y ciegos, dice el versículo 14, vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Había vuelto la gloria a ese templo y había vuelto la esperanza en ese templo. Se había vuelto, en un momento se había vuelto en lo que debía haber sido siempre, un lugar de refugio, un lugar de esperanza, un lugar de salvación y de sanidad para todos aquellos que vivían completamente decepcionados, completamente desamparados. Yo me pregunto, antes de que el Señor Jesús llegara en esa oportunidad, ¿cuánta gente llegaría a tratar de orar, a tratar de entrar? Y no los dejaban porque el comercio, y no los dejaban, se había vuelto otra cosa que lo que no era. Pero bueno, llegó el Señor a restaurarlo y le regresó su gloria, purificándolo y usándolo para lo que era. Ahí dice que llegaron entonces cojos y ciegos y los sanó. ¡Qué bendición! Ahora, en el capítulo número 24 de San Mateo, dice en el versículo 1, un versículo que me llena de tristeza. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, esa fue la última vez que el Señor Jesús entró en ese templo. Y se iba, quiere decir, no volvería más a ese templo. No volvería más. Hasta que vuelva otra vez, después de todos estos tiempos, entonces volverá. Pero dice que salió el Señor Jesús y se iba. Y ahí cuando le preguntaron sus discípulos, le hicieron 3 preguntas, pero una de las preguntas que le hicieron fue, dinos qué señales habrá de todo esto, porque él había dicho, ¿ven ustedes esto? Piedra sobre piedra no quedará. ¿Ven ustedes la hermosura, la belleza, la monumentalidad? Las tremendas piedras de toneladas, las decoraciones, las ofrendas votivas, todo lo lindo que había ahí que era impresionante. ¿Lo pueden ver? Les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque Él se iba de su templo. No era posible seguir. El hombre, por religioso que sea, no puede sostener con su fuerza el agrado a Dios. Y entonces salió del templo y dice que ahí pues no volvería más. Pero profetizó su destrucción. Y dice la historia que unos 40 y algo de años después ocurrió cuando el general Tito, general romano, llegó y destruyó no solamente el templo, sino Jerusalén completa, donde solamente quedaron unos recuerdos de piedras ahí, una invasión terrible, dolorosa, sangrienta, y el templo dejó de ser hasta la fecha. Hasta la fecha. Ahí no hay templo, sino solamente hay un proyecto de templo que Dios permitirá que se construya otra vez. Por aquí vamos a detenernos un momentito y vamos a escuchar la alabanza, participemos de ella y luego volvemos para el propósito de este mensaje. Esto es importante conocerlo, es historia sagrada. Es importante, es el contexto de todo lo que le voy a decir ahora, que va a ser en cosa de unos minutos nada más, poquitos, después de esta pausa musical. No se vaya para que reciba la bendición y, ¿qué le diría yo? La revelación que ya está en las Sagradas Escrituras acerca de lo que tiene que ver aquel templo con nosotros hoy. Aquí nos rondamos. Llévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Llévame,
Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti, yo necesito más de ti, necesita más de ti. Muchas gracias por haberse quedado ahí, y yo quisiera invitarle a que tengamos una lectura bíblica o que la preparemos por ahí en la primera epístola a los Corintios, capítulo número 3. Capítulo número 3. Ahí le digo los versículos que vamos a leer ahorita. Pero antes de eso quiero decirle que después de todo aquello que ahorita acabamos de comentar y meditar, el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo algo verdaderamente impresionante. Aquel templo que los judíos usaron por generaciones y generaciones, y desde el tabernáculo de Moisés, y como le digo, hasta la intención ahora de levantar un tercer templo allá, que según la profecía sí lo van a levantar, eso todavía no ocurrió, aunque parece que las noticias dicen que ya encontraron el lugar muy cercano al original, y se levantará. Pero mientras tanto, el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo lo siguiente, impresionante, de que no habría, para los redimidos de la gracia, no habría más templo de piedra. No lo habría. Claro, nosotros usamos edificios de piedra, de bloque, de madera, de lo que Dios nos permite, y esto es pues para sí, alabar al Señor, tener comunión unos con otros y oír algo de su palabra. Pero el templo donde Dios se manifiesta ahora no será más de piedra, ahora será, dice, de carne. Y su palabra ya no estará escrita tampoco en piedras, ni siquiera en papel, sino que ahora su palabra está escrita en corazones de carne. Dice 1 Corintios capítulo 3 y versículo número 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Claro, esto no es para todos. Claro que no, porque tengo que aclararle esto. Cuando nuestro Señor Jesucristo es recibido por una persona creyente, que le pide con todo su corazón que venga a vivir a su corazón, que le perdone sus pecados, que le limpie todo su pasado y que se entrega a Él para la obediencia, para el conocimiento, para el servicio de Él, entonces, ¿qué pasa con esa persona? El Señor le convierte su cuerpo en un templo del Espíritu Santo. Escuche cómo lo dice aquí 1 Corintios 3:16.
¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Dónde está el templo ahora? En los santos, en los cristianos nacidos de nuevo. ¿Usted se da cuenta de lo que está diciendo? El cuerpo, que es una maravilla, que se corrompe lamentablemente, que se corrompe en su sentido natural y que muchas veces nosotros también lo corrompemos en el sentido moral, tristemente. Pero esta maravilla de cuerpo que usted tiene, que yo tengo, es una maravilla de cuerpo incomparable, inimitable, jamás. Este sería el templo del Espíritu Santo para todos aquellos que se entregan a Jesucristo, recibiéndole como su único y suficiente Salvador. ¿Y qué es lo que el Espíritu de Dios hace cuando entra en nuestros corazones? Primero, nos perdona. Luego, nos liberta de todo aquello que teníamos antes, vicios, adicciones, vulgaridades, pleitos, discusiones, todo aquello que teníamos. Nos libera, nos restaura, nos purifica, nos decora y nos usa como para la comunión con Él. Por eso cuando nos hincamos, Él nos oye. Cuando Él nos habla a través de su palabra, nosotros lo oímos a Él y estamos en comunión esperando que Él se manifieste en el final de nuestros días. Mientras tanto, estamos nosotros en esta tierra como templos del Espíritu de Dios para beneficio y esperanza de los cojos espirituales, de los ciegos espirituales que no han entendido lo que es la vida espiritual. Por esa razón, no puede ser que que es el templo, que es casa de oración, se vuelva un lugar de una cueva de ladrones, un lugar de corrupción, una casa de mercado. No puede ser. Que nosotros lo llenemos de violencia, que lo llenemos ¿qué le voy a decir yo? De mundanalidad, que lo llenemos de corrupción de tantas formas. No puede ser contaminado tanto por el pecado. Ciertamente somos pecadores, pero ya no pecamos como antes pecamos. Y aquel que dice que es cristiano y sigue pecando como pecaba antes, en la manera de mundo, en la manera de idolatría, en todo lo que Dios condena, entonces no ha nacido de nuevo, solamente está en un nivel religioso. Pero si tiene su corazón sincero, Dios quiere darle un avivamiento, pero ese avivamiento solamente va a llegar con la presencia de Jesucristo adentro del corazón, para que entonces venga la liberación, venga la purificación, venga la llenura del Espíritu Santo y venga a ser un templo que funciona como inspiración para los otros que están cegados y perdidos en este mundo. Así que yo voy finalizando. Ese es un misterio tremendo que el Señor nos revela hoy. Y en la primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20 dice: porque habéis sido comprados, o no sabéis que... el capítulo 6, versículo 19, es lo que dije. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Por esa razón es que nosotros no podemos decir yo hago con mi vida lo que yo quiero. No somos nuestros. Somos creación de Dios, a Él le pertenecemos. Pero cuando nosotros nos rebelamos contra Él y seguimos siendo nosotros, por más que tengamos religión, jamás le seremos agradables. Hasta que nacemos de nuevo y nos rendimos y permitimos que el Espíritu de Dios haga los cambios en nosotros a través de su palabra, porque de la imagen de Adán que traemos, tenemos que ser transformados a la imagen de Jesucristo en esta tierra. Cada vez nos tenemos que parecer más. No lo vamos a lograr, pero cada día creceremos y creceremos hasta que el día en que seamos llamados estaremos para ser perfeccionados. Dice, porque habéis sido comprados, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que quizá alguno lo tome como una mala noticia, pero yo espero que usted lo tome como una noticia maravillosa. Usted, si ya tiene a Jesucristo en su corazón, su cuerpo es templo de Dios. Es casa de oración. Es lugar de inspiración. Ese es su cuerpo. Por esa razón no lo podemos llenar de basura.
No podemos, no debemos llenarlo de basura. Ciertamente resbalamos y ciertamente fallamos, pero cada día nos hincamos y pedimos al Señor perdón, por favor, y ayúdame, por favor, a ir olvidando esto, ir dejando esto, hasta que ya estemos en condiciones de ser perfeccionados y llamados a la presencia de Dios. Que el Señor le bendiga, y si usted no ha recibido al Señor Jesucristo, la buena noticia es esa. El día que usted se rinda a Jesucristo, es que espero que sea ya, si no lo ha hecho. Y los que ya lo hicieron, hermanos, qué bendición, qué responsabilidad, qué gloria. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué son los templos, hermano? Pues son edificios que usamos, pero el templo somos nosotros. El templo somos nosotros, y aquí es donde Dios se manifiesta. Dios no solo se manifiesta en templos hechos de manos, no. Dios se manifiesta en nosotros, donde quiera que estemos. Así dice la palabra de Dios. Es una gran noticia. Así que ese lugar, el cuerpo suyo y el mío, si ya tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, es un lugar santo que Dios escogió cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Espero que le bendiga esta palabra y que, no deje pasar tanto el tiempo sin tomar su decisión. Si no lo ha hecho, hágalo. Hínquese, dígale: Señor Jesús, yo te necesito. Tal vez no te he conocido, porque si usted le ha conocido como los hombres lo imaginaron y lo han presentado, no, hay que conocerlo aquí, en su palabra. De otra manera, el día que el Señor venga o nos llame, no lo vamos a reconocer, porque lo hemos conocido de una manera que no es. En cambio, si lo vemos en su palabra, aquí, entonces no necesitamos imaginarlo. Solamente hablamos sobre él por fe, y un día sabremos que Él se revelará a nosotros. Bendito Señor, bendice las vidas que han escuchado este mensaje. Perfecciónalo tú, por favor. Que se escuche bien, no obstante algunos ruidos, y que sea bendición para los corazones, reflexión para tus hijos, para que sepamos el gran privilegio que tenemos y la gran responsabilidad también. Te alabamos, Señor, te damos las gracias. Gracias por perdonarnos. Y aquellos que están haciendo su oración de fe por primera vez, recíbelo, Señor, confírmales un nuevo nacimiento y glorifícate en sus vidas, te rogamos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Con agradecimientos al haber estado ahí o visitarnos. Nos miramos, si Dios lo permite, el miércoles a las 7:15 por esta misma plataforma. Hasta entonces. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre
me transformó tu sangre, me